boleta cuando está en una instancia judicial. Cuando es procesado, cuando está condenado en primera instancia, cuando tiene condena firme. Bueno, está Gastón Marra con nosotros en línea, que es de alguna manera uno de los propulsores de este proyecto, desde una agrupación que además estuvo presente hoy en la discusión allí en el Congreso. Gastón, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Aquí te saludamos Javier Sluck y Lorena Toso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Muchas gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, ¿nos podés desasnar con esto último, que es parte de lo que se debatió y del dictamen que salió? ¿Cuál va a ser la instancia a partir de la cual este proyecto impediría que alguien pueda estar en una lista si tiene un proceso judicial? Bien, como para poner en contexto, esto comienza en octubre del 2009, ¿sí? 2009, una breve introducción, ¿no? Cuando la expresidente Cristina Fernández de Kirchner envía al Poder Legislativo un proyecto donde se propone la inhabilitación de personas que estaban con un auto de procesamiento por delitos muy graves, dolosos muy graves, cometidos en la época de la dictadura, ¿no? Entre el 76 y el 83. A partir de ahí comienza el primer antecedente de ficha limpia, que ya a partir de diciembre de ese año se convirtió en ley y está dentro de lo que es la ley orgánica de partidos políticos para lo que son cargos partidarios y dentro de lo que es la materia electoral que ustedes mencionaban para lo que son cargos electorales. Esto ya existe, aplica. En todos estos años no hubo ni un pedido de declaración de inconstitucionalidad. Bien. Dicho eso, en el 94 los convencionales constituyentes acordaron que los delitos de corrupción son delitos penales constitucionales muy graves, ¿sí? Se habla de atentados contra el sistema democrático y está dentro del artículo 36. Entonces, en septiembre del 2018, junto a Fanny Mandelbaum y muchos otros actores de la sociedad civil, comenzamos a pedir que a esa inhabilitación que les mencioné antes se agregara este delito de corrupción. Y ahí aparecen dos temas que generan controversia. Por un lado, ¿qué tipo de delitos incluimos? ¿Los de corrupción o todos los delitos dolosos graves? Es decir, aquellos que implican una pena de 3 años o más de cárcel, ¿no? Ejemplo, no sé, un violador, alguien que abusó sexualmente de menores, de violencia de género, narcotraficante, etcétera. Sí, entonces, se nos ocurren muchos casos, digo, en medio de todo lo que vas mencionando, Gastón, se nos ocurren un montón de casos. Yo estaba pensando, no sé, desde Alperovich, Kiska, que está todavía investigado, no sé, pero hay varios en ese sentido. Ese diputado de Misiones que mencionaste ni siquiera estaba procesado cuando se le desaforó. Claro. Y, digamos, ni siquiera procesado. No lo estoy justificando, por favor, que no. malinterprete. A lo que voy acá es lo que partimos es de, yo no lo mencioné, pero es un artículo, ¿sí? Sin irme por las ramas, que es el artículo 16, que habla de la idoneidad necesaria. Todos somos iguales ante la ley y podemos acceder a los empleos públicos sin otra condición que se nos requiera, que es la idoneidad. Entonces ahí comienza el debate de qué es lo que se considera, cuándo se considera que una persona no es idónea para un cargo. Un pedófilo es idóneo para representar, ejemplo, a los ciudadanos de Misiones. Una persona que abusó sexualmente de una mujer en cualquier provincia o a nivel nacional, ¿es idónea? Entonces ese es el debate que nosotros le proponemos a nuestros representantes, que celebro, ¿no? A Nicolás Mayoraz y Manuel Quintal, que son los presidentes de las comisiones que habilitaron el debate. Ahora, entonces, por un lado, el tipo de delito, y por otro lado, la instancia que ustedes mencionaron. Claro. Con una acusación, ¿es suficiente? Nosotros decimos no. Con un procesamiento, como se le pide a los que se quieren inscribir en el Consejo de la Magistratura de la Nación o al que quiere entrar al empleo público a nivel nacional o provincial, y podría seguir en distintos ámbitos con miles de ejemplos, ¿es suficiente un procesamiento? Algunos, como Antonio María Hernández, convencional constituyente, dice sí, por ser un delito penal constitucional, ya con un procesamiento debería ser suficiente. Pero eso no es lo que se está barajando dentro de las posibilidades, sino si la condena en primera instancia o la condena revisada y confirmada. Ahora, y Gastón, desde el peronismo sobre todo, se cuestiona, por supuesto, este proyecto, amparándose en ejemplos, sobre todo de la región, que han sido muy polémicos, sin ir más lejos el de Lula da Silva, que no pudo competir en las elecciones de 2019 por estar condenado en una causa por la que al final fue, bueno, el propio juicio fue anulado. Y lo acusan, digamos, de que un proyecto así, de avanzar, puede derivar en lawfare. ¿Qué decís vos ante esta idea? Yo no creo que sea así. De hecho, bueno, Lula fue uno de los impulsores. De hecho, Lula actualmente es presidente, no pudo durante un periodo cierto.
La ley sí es muy extenso, pero no, cuando nosotros acá hablamos de ficha limpia, no creamos que es lo misma ficha limpia que tiene Brasil, que tienen, es mucho más compleja. Es una ley que durante 10 años avanzó y se fue mejorando, sí, mejorando, cambiando, etcétera. Muy distinta, ¿sí? Acá es no sé qué porcentaje de lo que es la de esa. Miren un ejemplo, ya que mencionaste el caso de Lula da Silva. La semana pasada Lula da Silva, a un funcionario denunciado por abuso sexual, lo apartó de un cargo. Denunciado, ¿sí? No estamos hablando de un cargo electivo, pero estaba denunciado. Yo cuando leí eso dije, ¿cómo? Ni siquiera la condena, es decir, esperar a la condena para ver si la persona es inocente o que el Poder Judicial lo condenó. No, denunciado ya lo apartan temporalmente. Entonces, esto lo que nosotros proponemos son medidas temporales, no es que estamos diciendo, bueno, se lo inhabilita de por vida a la persona. Es temporalmente, como pasó, hoy mencionaron en la comisión el caso de Julio De Vido. Julio De Vido cuando fue apartado, ¿sí? Desaforado, sí, ya que mencionó el caso de Misiones, pero bueno, este caso a nivel nacional, yo no recuerdo, pero estoy seguro que no tenía una condena confirmada, ¿no? Y ni mucho menos firme. Sí. Y se lo apartó, hoy lo mencionaron en una de las diputadas, lo comentó. Ahora, Gastón, entonces, sí. te quiero preguntar puntualmente, digo, en el dictamen que salió, que se espera, se ha debatido en el Congreso, digo, en la Cámara de Diputados, dentro de una semana o 2 semanas, ¿qué es lo que dice concretamente respecto de eso? ¿A partir de qué instancia? Digo, como para ponerle claridad a lo que... Claro, lo que acordaron fue, por el anclaje constitucional de esto que les mencionaba del artículo 36, incluir los delitos de corrupción. Vos mencionaste 4, pero había 11 proyectos de ficha limpia presentados, ¿sí? Entonces, el primero, que es el que hoy, digamos, tomó como base, fue el de Silvia Los Penato, que fue el primero que hubo en Argentina en 2016, posterior al de Cristina Fernández que les mencioné antes en el 2009. Pero para delitos de corrupción. Entonces acordó eso, ¿sí? Tener solamente el delito penal constitucional de corrupción. Y por otro lado, se había acordado que fuera una condena revisada y confirmada. Para quienes nos escuchan, ¿qué es esto? O sea, al menos de segunda instancia, digamos, en la Cámara de Apelaciones. Exacto. Una casación, por ejemplo, un tribunal oral federal condena a una persona, sea quien sea y sea del partido político que sea, sí, porque esto no es como, siempre lo aclaro, porque yo empecé en 2018 y es algo general, no tiene nombre y apellido, no es contra nadie, sino para la protección de la sociedad. Perfecto. Entonces, una condena que un tribunal oral federal condena y en el caso de ser recurrida, casación confirma esa condena. A partir de ahí aplica la inhabilitación. Perfecto. Es un poquito antes, para decirlo en sencillo, a lo que es la condena firme, que es cuando ya... Claro, cuando... La Corte Suprema. Lo que pasa es que la condena con revisiones en segunda instancia, digamos, tiene un plazo en Argentina, por lo menos por la costumbre que tenemos y por lo que sabemos, mucho más corto que la de... Claro, que la de la condena firme. Aparte, la condena firme no llega casi nunca. No llega nunca, pero aparte para algo para que no tampoco que la gente crea que con esto se soluciona el problema de la corrupción en Argentina, no es así. Ya para los delitos de corrupción, por la vía penal, está la inhabilitación cuando la condena queda firme. Sí, ya existe eso por la vía penal. Claro. Entonces, ya existe eso, ¿sí? Cuando una condena queda firme, ¿sí? Porque ya no hay más instancias superiores a las cuales recurrir, ¿sí? Para delitos de corrupción aplica la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Bien. ¿Sí? De forma perpetua o durante tantos años. Ya existe eso por la vía penal. Claro, o sea, este proyecto viene a complementar en todo caso la vía penal que ya existe para estos otros casos con una vía no necesariamente penal, sino civil o política. Perfecto. Gastón, tenemos que pasar a otro tema, pero te agradecemos mucho. Por realmente explicarlo como uno de los autores del proyecto y por la precisión técnica que nos da. Toda la sociedad civil que es la verdadera protagonista de esta iniciativa. Así que gracias de verdad por estos minutos. Vamos a estar comunicándonos cuando el tema avance seguramente. Así que un abrazo para ustedes. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muy bien, Gastón. Muchísimas gracias.